bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber a dónde voy. Provincianía es el color del pavo. Quien no lo siente no tiene arraigo, con mate dulce, con mate amargo, de sur a norte con guitarra y canto. Esta tarde la caminata ha sido muy corta. Para nosotros, Sí. para otros ha sido muy larga. Porque Sí. han tenido que llegar desde muy lejos, desde el sur de la provincia de Buenos Aires. Pero ya estaba en La para esta Plata. zona. Ah, bueno. Su caminata hasta Radio Futura ha sido cortita en esta tarde de lluvia, que tenemos la alegría de tenerlo aquí, anunciado por la voz y la guitarra de Tito Ramos, a don Julio Sabaljauregui. El Hola, vasco Julio. Sabaljauregui. Hola Lila, hola Leandro, Hola. y a los oyentes muy buenas tardes. Sí, como todo viaje largo necesita después un descanso, así que antes de llegar aquí hubo de apear en otros territorios y acomodar los huesos a esta altura. Qué gusto estar aquí, realmente siempre es algo que me da mucha emoción, me reconforta mucho. A nosotros también. Bueno, se goza este momento, este lugar y estas compañías, acá con otros compañeros también, Y con esos Don mates. Luis Uncal, que Sí. está cebando unos mates de maravilla. Sí, acá Y está. con hierba uruguaya. Uf, que Ya vale el viaje de los 500 kilómetros para disfrutar de ese mate. Sí, sí. Vos habías dejado un tema picando desde el encuentro del mes de junio. Vos sabés que sí, vamos a retomar un poco. Sí. Me acuerdo en aquel momento, no sé en qué de esas derivaciones que tuvimos, hablamos de... Con Liz, estábamos con Liz Con Vargas Liz. y creo que ella claro. Sí. acercó la idea. de los pueblos y las vías. En realidad para hoy había pensado en ir un poco de lo general a lo particular para que se entienda mejor la cosa. Había pensado en la provincia de Buenos Aires para situarnos un poquito más desde su origen, ¿no? Un origen allá lejano, en épocas de los viajes de españoles, en que llega Solís a esta zona del tan mentado Río de la Plata por este tiempo, y el hombre dice, aquí agua dulce, ¿no? Y se llegó hasta la isla Martín García. Bueno, él remontó en otro sentido el río, y después llegaron otros, ¿no? Sabemos que Juan de Garay llega, refunda Buenos Aires allá por el 80, el 11 de junio de 1680, y recorre, a mí me importa esto, la recorrida del territorio que hizo Garay, porque a veces uno está focalizado, Garay, Buenos Aires, Garay, viste, como que hay una apropiación de esa figura de conquistador, y en realidad él recorre un territorio más extenso, hace todo el borde del litoral de lo que actualmente conocemos, de la provincia, y llega hasta el cabo Corrientes en Mar del Plata. Y ahí va dejando como sitios y lugares, en algunos componiendo algo
con los pobladores del lugar o dejando gente, y digamos va definiendo sitios, el Tuyú, Tordillo, Ajá. hasta llegar al Cabo Corrientes, y fundamentalmente va haciendo reparto de tierras, ¿no? Va repartiendo tierras entre su propio grupo de conquista y va fijando esos primeros enclaves de estancias, ¿no? Ah, ¿sí? Lo que después se van convirtiendo Ahí en empieza. estancias. Sí, Mojones. claro. Y trae un concepto a estas tierras que yo alguna vez lo aprendí de tu papá, eso, de cuándo se originó el tema de la propiedad en Claro, Europa, ¿no? claro. Recuerdo alguna mañana en algún mate de invierno que él me explicó y aprendí de él cómo se había originado este sistema de apropiación y delimitación de la tierra. Que acá eran ideas desconocidas, no existía ni el concepto siquiera. Bueno, ellos lo trajeron tempranamente, ya empezaron a armar lo que sería después la cuadrícula de toda la provincia. Me interesaba decir eso porque ya en el origen, digamos, hay una idea poblacional, ¿no? Ya que vamos a hablar el concepto de hablar de pueblos, no en el sentido de pueblo como localía de casas y gente, sino de pueblos que se van asentando en un territorio. Y bueno, en 1820 ya la provincia de Buenos Aires declara su autonomía, el 11 de febrero, y después un poco viene todo lo que sabemos nosotros de cómo fue creciendo y madurando esta provincia, al principio hasta los bordes del Salado, y después tras el Salado y tras los cordones de Tandilla y de Ventaña. Y ahí aparece una cuestión que es interesante, es decir, los hitos, en el sentido del poste, el lugar donde comienza algo, ¿no? Los hitos de orígenes de las ciudades de provincia, que hay más o menos como tres bases, ¿no? Lo primero son los fortines, porque en esta idea de Garay, que después deviene ya en población estable, la estancia cumple dos funciones. Es a la vez un lugar de estancia, de asentamiento, claro. Y como una especie de frontera, claro, en la negociación con el poblador original, por la territorialidad. Posteriormente, y eso fue a la vez también fortín en ese sentido, ¿no? Lugar de estar, pero también lugar de control, lugar de poner un límite, lugar de enfrentarse al otro, el fortín. Que después, durante el siglo XIX, esas líneas de fortines fueron avanzando hasta llegar a lo que fue la zanja de Alsina en su momento, ¿no? Esa política de ubicación fortinera. Los fortines fueron un hito en la aparición de ciudades. Tandil, por ejemplo, ¿no? Primero está el fortín y después aparece la ciudad de Tandil. Las aguadas, ¿no? Las aguadas es el otro lugar, el otro hito geográfico donde empiezan a crecer las localidades en la provincia. Claro. Pongamos en ese caso en azul, tempranamente después de la independencia, ya en tiempos de Rosas, ahí aparece un elemento, un enclave histórico de una negociación de Rosas con pueblos originarios, con indios, donde se fija en la fundación de Azul, que es una fundación sobre un arroyo, un lugar de residencia para la comunidad local, la comunidad originaria, y un lugar para los blancos, digamos, de un lado y otro del arroyo. Situación que persiste documentalmente y todavía como conflicto persiste hasta nuestros días, esto, ¿no? Hay reclamos por esa territorialidad, por esas tierras, de parte de herederos, por ejemplo, de Mariano Rosas, que era un apadrinado de Juan Manuel. En realidad es producto, Azul es producto de una negociación pacífica de afincamiento, ¿no? De instalación. Pero hay allí, claro, una aguada. Sí. Yo lo traigo como ejemplo geográfico. Sí. Hay otros muchos casos, ¿no? Sí. De la aguada, o la cercanía con el mar, o el aprovechamiento de determinado accidente costero geográfico para la fundación de una ciudad. Y el otro, que es el de mayor extensión en la provincia, es a medida que avanzan las vías férreas, ¿no? Con este ritmo tecnológico de cada 20, 25 kilómetros, la necesidad del sistema de transporte de tener
la estación, una gran cantidad, la mayoría de esas estaciones primariamente fueron localidades, algunas derivaron en ciudades más importantes o fueron creciendo hasta convertirse en localidades, cabeceras de distrito. Ese más o menos es el panorama que conformó la estructuración del territorio y que me lleva, habíamos hablado en ese momento a esto de qué pasa con las vías como estructura que determina un determinado modo de población y justamente enraizado con este tema que vos estabas planteando, un modo de mirarse unos y otros, según estuvieras delante de las vías o detrás de las vías, ¿no? La sociabilidad, pero tiene un impacto muy dilatado, muy profundo, que se adivina, digamos, en el microespacio de la socialización cotidiana en los pueblos o en las pequeñas ciudades de provincia. No es lo mismo el atrás de la vía que en el frente de las vías. Y curiosamente, en algunos casos se da que el atrás de las vías, visto la estación, es el adelante de la estación, pero sigue siendo el atrás de las vías. Una explicación que a mí se me ocurre que puede servir, puede funcionar en esto, es la estructuración de la propia estación, de la logística y funcionamiento técnico de la estación, que fijaba, por las mismas actividades que se hacían en el espacio de las estaciones de ferrocarril, fijaba población en un lugar u otro. Hacia el frente de las vías, por ejemplo, se instalaban los hoteles, ¿no? Había buena hotelería, buena oferta de hoteles, y ahí más o menos empezó a aparecer el primer núcleo de urbanización de las localidades. Hacia el otro lado, digamos, se estacionaba la gente o afincaba temporariamente la gente golondrina, el que iba de paso, o los trabajadores que pertenecían a una estructura muy segmentada de la empresa ferroviaria, ¿no? Las empresas ferroviarias tenían muy segmentada la división del trabajo interna entre los que tenían saberes técnicos y logísticos y aquellos que eran simplemente mano de obra, como los empleados de vías y obras. Muchos de ellos empezaron a asentarse en la periferia, junto con los bolseros, por ejemplo, porque en ese núcleo estacional había espacio para las estivas de bolsa y era donde la gente trabajaba. Y lógicamente es la llegada rápido, o el estar cerca de, o el haber llegado y poder buscar un lugar para afincarse, se producía alrededor de ese movimiento que era estacional, movimiento de las bolsas o de la lana, y eso fue fijando una estructura que fue instalándose en la representación de las comunidades y sigue, permanece, ¿no? En esto de unos y otros. Hacia un lado, el sector más burgués, el sector del comercio, del pequeño comercio, más asociado a esa interrelación del tren con otros espacios, pero sobre todo con el puerto, ¿no? En el ida y vuelta, digamos, el comercio se afincaba hacia un lugar y era lo que iba creciendo, se convertía en el núcleo urbano más dinámico, con un sector social que tenía más acceso a los vínculos que el tren ofrecía, pero también a lo que implicaba la economía del lugar. Del otro lado de la vía, aquellos que sostenían la trama profunda de todo este negocio, que eran los golondrinas que trabajaban estacionalmente en las cosechas, los peones de campo, los que trabajaban en vías y obras, o en las empresas que iban llegando para determinado tipo de instalaciones, que se afincaban en ese atrás de la vía que, salvo el frente de la estación, y en principio era difícil establecerlo, pero que se fue estableciendo en la estructura material después, donde, por ejemplo, las casas habitaciones tenían unas características según de qué lado fuera, ¿no? Y así va a aparecer en el continuo de la provincia una cantidad de pueblos donde el rancherío, entre comillas, como comúnmente se lo denominaba, estaba en el atrás de las vías, ahí eran los pobres.
Y con el tiempo la vía se convirtió en una barrera muy fuerte de desarticulación de todo eso. Los que estaban detrás de la vía estaban anclados a esa espacialidad, a ese territorio, con escasísima circulación con los otros. Había, digamos, una fijación discriminatoria, también había una construcción del otro, vos lo trajiste tan a la memoria recién, ¿no? Mirarse unos con otros. Y en ese mirarse había una subestimación, un desprecio, que ha sido retomado en el cancionero del sur de la provincia, en el cancionero folclórico, se habla bastante de esto. Obviamente el lugar de atrás de la vía era el descanso de las chatas, era esa construcción de una sociabilidad mucho más pampeana, más criolla, más de los que transitaban, y eso fue configurando sobre ellos una mirada despreciativa y a veces un falso miedo, ¿no? La figura romántica del croto, visto en situación, no era tan romántica. En un aspecto sí era romántica, pero en otro aspecto, para algunos, el croto era sinónimo de un vagabundo y un posible enemigo, ¿no? En tanto circulaba aparentemente fuera del control de Estado. Un usurpador podía ser. Claro. Que tampoco estaban estables en un comienzo, digamos, esos crotos. Eran personas que iban y venían. Claro, que iban y muy pocos se afincaban, pero mientras iban y venían, sus lugares de residencia nunca eran delante de la estación, siempre eran en el detrás de las vías. Y así se pervive esa estructura y ese modo de sociabilidad y de leerse, pervive hasta el presente. A cualquier pueblo que uno... A veces incluso esa orientación está definida por las casas de los empleados jerárquicos de la empresa ferroviaria, y eso se ha continuado hasta ahora, a tal punto que los territorios que los pibes, por ejemplo, recorren hasta los 10, 12 años, si están detrás de la vía, difícilmente alcancen en sus excursiones no más de 3, 4 visitas al otro lado de la vía a lo largo de un año de su vida, por ejemplo, ¿no? Es como se funda como un desconocimiento, una barrera artificial. El lado oscuro del pueblo sería. El lado oscuro del pueblo, sí. Sí. Yo supongo que a veces en eso tenía mucho que ver justamente el propio funcionamiento del tren, las cargas y descargas, por la advertencia y la previsión del miedo, ¿no? Que daba, porque un chico no pasaba de un lado a otro de la vía porque estaban funcionando los trenes. Y eso era observación de la familia, cuidado al hacer eso, cuidado. Hasta los aguateros a veces de los bolseros eran del lado pobre de la vía, porque no había pasaje entre un lugar y otro. Y eso ha funcionado así hasta el presente. Ahora ya lo hemos dicho acá nosotros en esta columna y conversando con Leandro y contigo, de que el proceso de cambio turístico y otro modo de entender el ocio y la recreación ha llevado a que estos pueblos empiecen un proceso de reconversión y de resignificación de sus historias y de mostrar lo que han sido, y aparece una mirada despojada de la conflictividad que eso tiene y tuvo, pero basta permanecer allí durante un tiempo para comprender que todavía esa barrera es significativa para los que habitan en cada uno de estos pueblos de la provincia, y son ciertamente barreras a vencer, todavía barreras a vencer, espacios a transformar para que realmente una comunidad se sienta integrada plenamente. Sí. En el caso, por ejemplo, que decíamos, que una barrera natural, el arroyo en Azul, todavía persiste este estigma de aquellos que están detrás del arroyo, que están asociados a esa cultura
que se remonta a los pueblos originarios. Que prácticamente está en el medio de la ciudad ya. Ahora está en el medio del curioso. Claro, la ciudad lo fue abrazando, Claro. hay algunos casos. O sea, la cuestión es, ¿termina la ciudad? Pregunta. Incluyendo a la estación de tren, esto está pasando y sería todo un proceso para estudiarlo, en relación a las estaciones de tren, en que en algunos casos los vecinos se han apropiado y transformado en centros culturales. No de las vías aisladamente, sino de las estaciones de tren abandonadas, ¿no? Sí, esa es una vía bastante generalizada y cambia, intenta cambiar. Sin embargo, la barrera física de la vía sigue siendo... La vía en sí, sigue siendo un tema, sí. Y aparte hay que mantenerlo, para que no se transforme en un pastizal también, ¿no? Claro, viste, el municipio en comarcas turísticas, por ejemplo la comarca de Sierra Ventana, que trabaja mucho por el turismo, en el mismo Sierra de la Ventana ha logrado eso, digamos, el negocio inmobiliario ha prosperado a ambos lados, ha transformado totalmente las condiciones. Pero un poquito más al sur, nomás en Torkins, todavía, digamos, el otro lado de la vida es un lugar de casas aisladas y cierto desamparo, que recién ahora está empezando a ser repoblado con otra significación. En localidades más chiquitas, las que de 200 o 300 habitantes, por ejemplo, los depósitos, que de algo que nosotros siempre, los depósitos de agroquímicos o el movimiento relacionado con el agroquímico, está en el lado pobre de la vía. No nos extraña. Es un dato menos posibilidades menos visibilización, por un lado, y quizás una población que por ahí está tan ocupada en la subsistencia que no pueda o que no conozca, o que también sea una población que de vivir los efectos de los agrotóxicos por ahí tal vez no tenga tanta respuesta, ¿no? Obligada, pienso yo, ¿no? Sí. Eso, viste, pasa muchísimo que estas compañías que trabajan que son aplicacionistas, son a veces temporalmente, a veces anualmente, son una fuente de recursos importante como fuente de mano de obra. Expuesto, sobre todo para que quede expuesto al riesgo de la salud. Sin embargo, es una alternativa laboral. Sí, totalmente. No en vano las organizaciones que trabajan contra los agrotóxicos, el efecto de las fumigaciones y demás, son en mucho organizaciones integradas por docentes y ambientalistas. En el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. O sea que con conciencia, con mayor conciencia e información al respecto. Ese par que vos referís es el más activo en los pueblos y ciudades de la provincia, los medianos y pequeños. Ese par es el ambientalismo, y los docentes son los que más toman nota de esto e intentan impulsar algún tipo de transformación. El resto está mucho más expuesto a este tema. Bueno, de esto queríamos comentar hoy, de las vías. Muy claro, tu columna de hoy nos ha encantado, ¿sí? Así es. Nos ha hecho pensar desde otro lugar, desde el lado oculto de los pueblos también. Sí. Y esperamos que la próxima columna sea así o más. Nos has dejado la vara muy alta. Sí, viste, la idea es romper con este retorno romántico a los lugares históricos, porque ahí hay complejidad y hay conflicto. Totalmente. Y me hizo acordar a la canción de Francisco Chamorro, Estación de Vía Muerta. Sí. Ay, qué lástima. ¿Qué lástima qué? Que no la tenemos ahora. ¿El qué? ¿La tenés? Sí, siempre. Está acá en la computadora eso. Pero en la versión no de Chamorro, porque creo que no la grabó él. En la versión de Merlo debe estar. La versión de Alberto Merlo. Sí, está. Está en tus manos. Leandro, un maestro. Un director de orquesta.
estación vieja y deshecha que fuiste, todo alegría, cuando era una romería en los tiempos de cosecha. Hoy parece que te pecha el mancarrón del olvido, quién sabe dónde se han ido bolseros y capataces, hombres fuertes y capaces que pa' siempre se han perdido. Ya no se ve ni un linchera al lado del embarcadero, ni un estiva con letreros de una firma cerealera. Ya por tu enorme tranquera no entra ninguna chata, el carrero no desata su famosa caballada, ni descarga en la planchada las bolsas por la culata. Ya no hay muchachas bonitas paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas. Contra tus vías limpitas no se estrella el sol radiante, y en esa quietud constante de las ruinas que allí quedan, ya ni se mueve la rueda de tu molino gigante. El cambista no camina con la blusa azul aquella, ni la máquina resuella con su aliento de neblina. Ya no están en la oficina ni el jefe ni el auxiliar, y no se oye repicar el telégrafo tampoco, y los gorriones de a poco han terminado por copar. Tu señal está tranquila y tus galpones carcomidos, y en esos rieles dormidos ya no hay vagones en fila. Ya no se ve ni una pila sobre tu playa desierta. Tu campana no despierta y es su badajo olvidado, un lagrimón oxidado, llorando una vía muerta. Y ya nos estamos yendo, escuchando este tema que pertenece a Francisco Chamorro y a Domingo Vero, que rápidamente pudo traernos aquí nuestro compañero Leandro Echegaray, que interpretado por Alberto Merlo. Así es. Sí, Chamorro no lo grabó el tema. Ah, no. No. Mira. Tito Ramos lo grabó. Claro, nos confundimos con La Chata de Lobería, me parece. Ah, con de ese, una. Con Claro. ese álbum. Que también es de Vero, la letra. Ah. Y nos vamos, aquí estamos con Julio Sabaljauregui Y un integrante de Cortando Clavo, que no sé qué hace acá. Ah, sí, pero porque colaborador también de Pueblos y Caminantes. Ah. Claro, ambos colaboramos recíprocamente. Ah, Acá está Luis Uncal, Fierro, también con el mate. Ali Vargas, la saludamos desde aquí, que está en su casa y escuchando también, y que gracias a ella, a partir del viernes, esta entrevista de hoy a Natalia Fernández y la columna de Julio Sabaljauregui van a estar subidas al canal de YouTube de Pueblos y Caminantes, programa de radio, y a la página Facebook también. Así es. ¿Sí, Leandro? Allí vamos a estar. Y nos vamos a encontrar nuevamente el próximo miércoles, donde también va a estar la columna, la canción Quiere, a cargo de Leandro. Ah, sí, lo conozco. Sí, le van a hacer. Ahora hay varias versiones de Leandro. Y también vamos a tener a Andrea Suárez Córica con el proyecto Arbórea.
Nosotros podemos adelantar qué vamos a estar haciendo. ¿Qué van a estar haciendo? Vamos a estar hablando de una novela de Gabriela Cabezón Cámara que se llama La China Iron, las aventuras de la China Iron. Vamos a ver cómo musicalizamos esas aventuras. Ya tenemos la música, todo. Oh. Es que la columna nace de la canción Quiere, justamente, y la canción fue la que llevó hacia esa novela. Así Muy, que muy desde allí intrigante. vamos. Tiene territorio esa novela, ¿verdad? Sí, mucho. Sí. ¿Por dónde está plantada ese territorio? De la frontera hacia el otro lado. Claro. Al otro no es Al la vía oeste. todavía, no es del otro lado de la vía en este caso, pero es del otro lado de la frontera. Al nordeste. Por ahí, sí. No querés aventurar más todavía, no quiere adelantar más. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles y todos aquellos y aquellas que nos escuchen diferido, el día que puedan, los esperamos. Ahí está. Y las esperamos. Nosotros seguimos caminando hacia la próxima semana porque estamos en... De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos y caminantes.